No tengo dinero. Llevo una semana durmiendo aquí. Podemos ir a mi casa. Te daré calor y de comer. Primero le entregó las llaves del coche a una mujer cuyo nombre nunca llegó a saber. No porque fuera bondadoso, ni porque quisiera agradar a alguien, sino porque en algún momento le resultó más aterrador seguir viviendo como siempre que quedarse sin su coche caro en un aparcamiento desconocido. Más tarde le dirían que aquel día salvó a una desconocida, pero él sabría la verdad. Fue la primera vez en muchos años que intentó salvarse a sí mismo. Antes de empezar la historia, por favor, escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos ven hoy o qué impresión les dejó el relato. Gracias. Al principio, Herman pensó que llegaría a tiempo. El coche salió de una calle estrecha a la autopista y el navegador mostró obediente. Al aeropuerto, 20 minutos. Hasta el cierre del check-in, 40. Hay margen. Incluso se permitió el lujo de no tocar la bocina al camión que cambiaba de carril lentamente. Llegamos, dijo en voz alta, aunque en el coche no había nadie más. El reloj de su muñeca parpadeó, registrando otro paso en su rutina habitual: control, plan, ejecución. Herman Krarovtsov vivía en un mundo donde los retrasos se consideraban una ofensa personal y lo imprevisto, un signo de debilidad ajena. Más de una vez había despedido a gente por no calcular bien el camino. Sobre la autopista ya colgaba un cielo pálido de invierno. Por la ventana pasaban carteles publicitarios, curvas conocidas. Le parecía que conocía esa ruta al centímetro. ¿Cuántos coches solía haber a esa hora, donde se colocaban los agentes, en qué tramo convenía acelerar? El navegador pitó de nuevo. El tiempo de llegada cambió. 25 minutos. Herman miró de reojo la pantalla. Frente a él se extendía una larga franja roja. Un atasco. ¿De dónde salió?, masculló. La respuesta llegó unos segundos después: un accidente. Varios coches bloqueaban parte de los carriles. El tráfico se ralentizó. Exhaló bruscamente, pero no había pánico, solo irritación. Bien, puedo perder 5 minutos, calculó. 10 como máximo. Lo principal es que no haya sorpresas. Las sorpresas no le pidieron permiso. El flujo se redujo a velocidad de tortuga. Los coches avanzaban a tirones: 1 metro, parada, otro metro. Herman miraba alternativamente el reloj, el navegador y la cola de vehículos delante. Sus manos en el volante se blanquearon por la tensión. Al cabo de 10 minutos quedó claro que el margen se estaba evaporando. El navegador ya mostraba 35 minutos hasta el aeropuerto. El check-in cerraba en 40. Perfecto, dijo entre dientes. El teléfono vibró. Un mensaje breve de su asistente: Herman Sergeyevich, los socios ya están en la sala de reuniones en Estambul. Aplazamos el inicio. Tecleó rápido la respuesta: llego, y la envió, aunque una voz interior ya susurraba lo contrario. Cuando por fin se emparejó con el accidente, la escena parecía rutinaria. Un parachoques abollado, un faro roto, 2 personas en el arcén, un conductor maldiciendo, luces intermitentes. Nada grave. Nada por lo que, en su opinión, mereciera la pena detener a media ciudad. Desorganización ajena, pensó cansado, acelerando en cuanto el carril por fin se liberó. Llegó a la terminal cuando la aguja del reloj ya se acercaba al momento del cierre del check-in. Dejó el coche en un aparcamiento más cercano de lo permitido, pensando que, si hacía falta, simplemente pagaría la multa. El vuelo era lo importante. Dentro del aeropuerto lo recibieron el ruido habitual, los anuncios, la fila para el control. Herman pasó rápido. Todo lo tenía pulido. Documentos preparados con antelación, zapatos cómodos, cinturón sin piezas metálicas innecesarias. Se acercó al mostrador de facturación cuando en el panel ya parpadeaba: check-in finalizando. La chica con uniforme, con un rostro cansado pero tenso, lo miró a él, luego a la pantalla, luego al reloj. Para este vuelo, el check-in está cerrado, dijo. Lo cerraron 1 minuto antes, respondió él con calma. Según las normas, todavía tengo tiempo. El check-in está cerrado,
repitió ella con un tono un poco más firme. El equipaje ya fue enviado, los documentos están procesados. No puedo hacer nada. Dentro de él algo hizo un chasquido frío. Odiaba esa sensación, cuando algo no dependía de él. Llame a su superior, dijo. Ella suspiró, pulsó un botón y llamó a un colega. Se acercó un hombre mayor, con la expresión de quien ya ha soportado decenas de conversaciones así en un turno. ¿Cuál es el problema?, preguntó. El problema es que su empleada cierra el check-in antes de tiempo, dijo Herman con calma, pero con dureza. Tengo un billete de clase ejecutiva, una reunión con socios que me esperan en otra ciudad. ¿Puede subir la pasarela un minuto por una persona que paga el trabajo de su aerolínea? Entiendo que esto es importante para usted, respondió el hombre con tono neutro, pero hay un reglamento. El avión ya está saliendo. No podemos detener todo el proceso por un solo pasajero. ¿Un solo pasajero? Herman sintió como la rabia le subía a la garganta. Ese solo pasajero va a firmar ahora mismo un contrato que le traerá a su compañía más que la mitad de la gente en esta sala. Lo creo, asintió el hombre. Pero hoy llegó tarde. Es un hecho. La palabra tarde sonó como una sentencia. Herman quiso replicar, accidente, atasco, circunstancias, pero conocía demasiado bien cómo antes él mismo les hablaba así a los empleados que acudían con excusas parecidas. Debía haber salido antes. Hay que tener en cuenta los riesgos. Ahora estaba al otro lado de esa frase. ¿Puede ofrecerme un vuelo alternativo?, dijo con frialdad, esforzándose por no perder el control. No pienso quedarme aquí escuchando moralejas. Pago por un servicio. Hay un vuelo dentro de 3 horas, con escala, respondió el hombre mirando el monitor. Puedo ponerlo en ese, pero es clase económica, en business ya no queda nada, y tendrá que resolver usted mismo el tema con sus socios. 3 horas, resonó en su cabeza. Un contrato, un horario cronometrado. Gente acostumbrada a que Herman nunca llegue tarde. Esa sensación de control que siempre había sido parte de su identidad se agrietaba como vidrio. Hágalo, dijo tras una breve pausa. En ese vuelo. Tomó la nueva tarjeta de embarque, recogió su pasaporte y se apartó. Las piernas lo llevaron solas hasta la pared de cristal, detrás de la cual se veían los aviones y las pistas. En algún lugar allí uno de ellos ya se separaba de la pasarela y rodaba hacia el despegue. El vuelo que debía cambiar su vida se iba sin él. Herman miraba el avión y, por primera vez en mucho tiempo, se sentía no como quien toma decisiones, sino como a quien se le presentan los hechos consumados. De cara al cristal, de espaldas a la gente que seguía viviendo su vida habitual de aeropuerto. En el teléfono parpadeaban mensajes de su asistente, los socios estaban nerviosos, preguntaban si se podía aplazar la firma para mañana. La conexión era mala. Tecleó una respuesta breve, aplazar. Lo explicaré después. Por un segundo le temblaron los dedos. Guardó el teléfono en el bolsillo y respiró hondo. Bien, se dijo. Este día ya está arruinado. La cuestión era hasta qué punto. Se apartó del cristal y caminó por la sala sin mirar demasiado por dónde iba. Personas con maletas, familias con niños, turistas con mochilas, rostros de negocios con portátiles. Un flujo en el que siempre se había sentido un poco por encima de los demás, más rápido, más organizado, más exitoso. Hoy era igual que todos. Un pasajero que había llegado tarde. Y justo en ese punto, cuando su armadura habitual se resquebrajó por primera vez, la vio. Estaba sentada junto a la pared, en una zona donde la gente normalmente no se detiene, entre la cafetería y la salida al aparcamiento. En el suelo, una mochila vieja, al lado, una chaqueta gastada, las piernas recogidas. No dormía, no pedía, no extendía la mano, simplemente miraba a un punto fijo frente a ella, como si intentara recomponer algo invisible en su cabeza. La gente pasaba de largo, como si fuera una columna. Algunos rozaban accidentalmente el borde de su bolso sin siquiera disculparse. Ella se encogía un poco, pero seguía en silencio.
Al principio, Hermann la notó como un detalle del entorno, pero por alguna razón no pudo apartar la mirada. Qué raro, pensó. Normalmente estas personas o hacen ruido o tiran de la manga. Esta era como una sombra. Estaba a unos 5 metros, y entre ellos se veía fluyendo el río humano. Pero la sensación era como si estuvieran en una capa aparte, más silenciosa, de ese espacio. El reloj en su muñeca marcó otros 30 segundos de fracaso. Lo miró mecánicamente, luego volvió a mirarla. El control roto en el que se encontraba hizo que la indefensión ajena se volviera más visible. Y Hermann aún no sabía que aquella extraña mujer junto a la pared sería precisamente la persona por la que, una hora después, entregaría las llaves de su coche, rompiendo todas sus propias reglas. La notó solo porque, por primera vez en mucho tiempo, caminaba sin rumbo. Sin llamadas urgentes, sin encargos, sin sentido en ir más rápido. Su avión ya se había ido. Ella estaba sentada junto a la pared, donde normalmente nadie se queda, entre la cafetería y la salida al aparcamiento. En el suelo, una mochila vieja, al lado, una botella de plástico arrugada, una chaqueta que había sobrevivido a más de una temporada. El pelo recogido de cualquier manera. El rostro cansado, pero no vencido. Lo principal, no pedía. Hermann ya estaba acostumbrado a la gente que en lugares públicos tira de la manga, extiende un vaso de papel, cuenta historias aprendidas. Esta mujer no hacía nada de eso, no buscaba miradas, no jugaba a dar lástima, simplemente estaba sentada, como si todo lo que le quedara fuera ese cuadrado de baldosas y el oxígeno a su alrededor. Pasaban junto a ella casi pisando la mochila. Un hombre la rozó con el pie y ni siquiera se disculpó. Ella solo se acercó un poco la correa, como si protegiera la última cosa que aún podía llamar suya. Hermann se detuvo un poco más allá, fingiendo mirar el teléfono. En realidad, la miraba a ella. Porque nadie la ve, pensó irritado, y enseguida se dio cuenta de que un par de horas antes él mismo habría pasado de largo. Dentro aún hervía la rabia por el vuelo perdido, por la impotencia frente a los reglamentos. Estaba acostumbrado a resolver los problemas con dinero, pagar de más, negociar, comprar un servicio adicional. Ese instrumento acababa de fallar en el mostrador de facturación. Ahora su mano se fue sola hacia la cartera. Un gesto viejo y pulido. Se acercó. Señorita, dijo en seco, sin especial suavidad. ¿Necesita ayuda? Ella levantó la mirada. No eran ojos turbios ni vidriosos, sino muy vivos, solo cansados y cautelosos. ¿De qué tipo? Preguntó con calma. Sacó algunos billetes y se los tendió, para comida, para el camino. No sé qué le ha pasado, pero esto ayudará a pasar el día. Ella miró el dinero como la gente mira algo que teme tocar. Gracias, dijo en voz baja, pero esto no me ayudará. ¿Cómo que no ayudará? Se tensó él automáticamente. El dinero siempre ayuda. Si ayudara, no estaría sentada aquí, respondió ella. El dinero está bien cuando tienes a dónde ir y a quién. Yo no tengo ni lo uno ni lo otro. Sintió una ligera incomodidad. El guión habitual no funcionaba. ¿Qué necesita entonces? Preguntó ya con más dureza. No filosofía barata, lo mío es lo concreto. Ella hizo una pausa. No para dramatizar, sino para decidirse. Un coche, dijo con calma. Necesito un coche. Él incluso esbozó una leve sonrisa. ¿Un coche? Repitió. ¿Habla en serio? Muy en serio, asintió ella. Tengo que llegar a una aldea. Allí hay una casa que no es mía, pero, se giró un segundo y volvió a mirarlo. Allí hay una persona que o se hunde definitivamente en la bebida ahora mismo, o está esperando que yo vuelva. El autobús sale solo por la mañana. Los autostopistas, quién sabe. Ya he pedido muchas cosas a la gente, pero un coche todavía no. Lo dijo sin autocompasión, simplemente como un hecho. Puede coger mi dinero, alquilar una habitación y esperar a mañana, propuso Hermann con terquedad. No hace falta inventar historias.
No estoy inventando, respondió ella con calma. Si no llevo hoy, mañana será tarde, y luego no se podrá comprar la conciencia con billetes. ¿Se da cuenta de lo que pide? Sentía como en él se activaba el cálculo frío. ¿Que le entregue las llaves del coche a una persona que veo por primera vez? Lo entiendo, asintió ella, y entiendo cómo suena. Podría mentir y decir que tengo un hijo, una madre enferma, un diagnóstico terrible, pero la verdad es que solo me queda una persona viva en mi vida, y ahora está en una aldea donde no hay cobertura ni taxis. Si no llego, probablemente elija la botella antes que a mí. Calló, dejándole asimilarlo. No le pido el coche para siempre, añadió. Le pido la oportunidad de llegar y volver. Si dice que no, me quedaré aquí sentada hasta la mañana sin hacer escándalo, porque no tengo a nadie más a quien pedirle. Las palabras caían, sin la dulzura habitual de los estafadores. Y eso era lo más inquietante. Ella no trataba de convencerlo, simplemente lo ponía ante una elección. Hermann sintió como en su cabeza se activaba el mecanismo habitual. Riesgos, pérdidas, probabilidades. El coche era caro, tenía seguro, pero habría líos. Si no lo devolvía, policía, denuncia, pérdida de tiempo. Por otro lado, su avión ya se había ido, la reunión estaba aplazada, el día ya estaba arruinado. ¿Para qué meterme en esto? La parte habitual de su personalidad gritaba, no le debes nada a nadie. Sigue de largo. Pero había otra parte, la que llevaba mucho tiempo arrinconada. El recuerdo de cómo una vez él mismo había estado casi igual, solo que sentado en un banco frente a un portal, con una maleta y la sensación de no tener a dónde ir. Entonces alguien, de quien menos lo esperaba, le tendió la mano, y eso cambió su vida. Miró las llaves en su mano, a la mujer junto a la pared, a la gente que seguía pasando hacia sus vuelos y sus preocupaciones. ¿Está segura de que lo devolverá?, preguntó, sorprendiéndose de seguir la conversación. No, respondió ella con honestidad. No puedo darle garantías más que mis palabras, y entiendo que para usted eso no es nada. Por eso digo, si dice que no, lo aceptaré. La pausa se alargó. En la cabeza de Hermann chocaban dos fuerzas, el control habitual y una capacidad olvidada de confiar en alguien más que en sí mismo. De pronto entendió que en esta historia lo importante no era el coche. Y justamente esa comprensión sería lo que, unos minutos después, lo llevaría a hacer algo que él mismo llamaría el trato más extraño de su vida. Las llaves pesaban en su palma como metal familiar. Un objeto pequeño por el que pasaba todo su control, acceso al coche, a la velocidad, a la costumbre de huir de cualquier problema. La mujer junto a la pared lo miraba con calma, sin expectativa ni resentimiento, como si ya hubiera aceptado de antemano ambos desenlaces posibles. ¿Se da cuenta de que me pide hacer la cosa más estúpida de mi vida?, dijo, solo para aliviar su propia tensión. Tal vez, respondió ella con suavidad, pero para mí puede ser el acto más sensato en muchísimo tiempo. Ni siquiera sabe cómo me llamo, le recordó. Y usted tampoco sabe mi nombre, se encogió de hombros. Pero ahora el nombre no cambia nada. Si quisiera engañarlo, ya habría inventado una historia bonita. Había lógica en eso, demasiado simple para no ser honesta. Intentó activar su cinismo habitual. ¿Y si no vuelve? Entonces pensará que una vez hizo una tontería, dijo ella con calma. Y quizá confíe aún menos en la gente. Pero al menos lo intentó. ¿Y si vuelvo? Ella sostuvo su mirada un segundo. Entonces entenderá que no todo en este mundo se vende ni se compra. Esas palabras dieron justo en la parte de él que llevaba años enterrando. Después del divorcio, después de las traiciones de socios, después de largos años en los que cada no te fallaré acababa en una factura. En su memoria apareció aquella noche de hacía muchos años. Hermann estaba bajo la lluvia con una sola maleta, tras una conversación dura con su padre, que lo había echado de casa. Si eres tan listo, vive solo. No sabía a dónde ir, hasta que un vecino al que consideraba raro le dijo, ven a mi casa, ya veremos. Sin contratos, sin recibos,
solo una mano tendida. Desde entonces, Hermann había intentado no deberle nada a nadie. Incluso la bondad la pagaba con dinero. Ahora el destino parecía representar una escena en espejo, solo que con él en el otro papel. El reloj en su muñeca volvió a parpadear. Se dio cuenta de que en ese momento ni siquiera pensaba en el contrato perdido, sino en que, si ahora decía que no, luego recordaría no solo el vuelo que se fue sin él, sino también a sí mismo, pasando otra vez de largo. Exhaló, casi como antes de un trato difícil. ¿Tiene teléfono?, preguntó. Uno viejo de botones, mostró ella, pero casi no tengo saldo, y en esa aldea la señal entra y sale. Anote el número, dijo él, dictándolo. Si puede, mándeme un mensaje. Si no, se encogió de hombros, entonces todo quedará en su conciencia y en mi estupidez. Justo, asintió ella. Miró las llaves por última vez. En su cabeza gritaban todos los contables internos, absurdo. Pero alguna parte silenciosa, casi olvidada de su personalidad, dijo, haz por una vez algo que no sea por cálculo. Y lo hizo. Simplemente le tendió las llaves, sin pompa, sin frase bonita, como si entregara una cosa barata, un objeto cualquiera. En el aparcamiento, sector B, tercera fila, sedán negro, dijo brevemente. Corre bien, frena honesto. No lo choque. Ella tomó las llaves con cuidado, con 2 dedos, como si temiera quemarse. Lo devolveré, dijo en voz baja. El coche, y lo que en mí aún quede vivo. No prometa nada, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. Solo haga lo que pueda. Ella se levantó, se colgó la mochila al hombro. Por un segundo pareció aún más pequeña frente al enorme terminal. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida, con paso rápido pero sin correr. No miró atrás ni una sola vez. Hermann la siguió con la mirada hasta que desapareció por las puertas. El mundo alrededor no cambió. La gente seguía apresurándose hacia sus vuelos. El altavoz anunciaba el embarque. Alguien discutía en un mostrador. Solo dentro de él algo se había desplazado. Se sentó en la silla más cercana. Las palmas estaban vacías. Donde normalmente estaban las llaves, ahora no había nada. Bueno, se dijo. Si no vuelve, seré un idiota. Si vuelve, tendré que admitir que no todo en este mundo funciona como yo creía. De un modo extraño, ambas opciones le asustaban menos que la idea de haber podido pasar otra vez de largo y quedarse para siempre siendo alguien que solo confía en sí mismo y en sus ferraduras. La espera resultó peor que cualquier negativa. Los primeros minutos Hermann se mantuvo como de costumbre, revisaba el correo, respondía a su asistente, miraba documentos del acuerdo, escribía frases secas, hacía anotaciones en el calendario. Todo como siempre. Solo que los pensamientos volvían una y otra vez a las llaves que había entregado a una mujer sin nombre. Sector B, tercera fila. Volvían a su mente las palabras. El sedán negro corre rápido, frena honesto. Se sorprendió mirando cada pocos minutos hacia la salida al aparcamiento y luego se enfadaba consigo mismo por hacerlo. Eres un adulto, se reprochaba. Tienes un vuelo perdido, socios nerviosos, reuniones, agenda, y estás aquí sentado como un adolescente que prestó un disco a un compañero y no sabe si se lo devolverán. El reloj marcó más de 1 hora. La mujer ya debería haber llegado a la salida, encontrado el coche, tomado la dirección correcta, si es que realmente pensaba ir a donde había dicho y no desaparecer con su propiedad. Varias veces se descubrió con ganas de ir al aparcamiento a comprobar. Cada vez se detenía. ¿Para qué? O el coche no está, o sigue en su sitio, y tú parecerás un idiota corriendo alrededor de tus propias ruedas. En un momento dado el teléfono vibró, no como de costumbre por mensajes, sino con una llamada rítmica de un número desconocido. ¿Sí? Respondió en seco. Germán Sergeyevich, dijo la voz fina de una operadora, queríamos. Usted confirmó el vuelo en otro, pero en el sistema figura que aún no ha pasado a embarque. ¿Le recordamos la hora? Recuérdesela a usted misma, cortó él y colgó.
Sabía que pronto habría otro avión, otra oportunidad de llegar a la reunión. Pero, extrañamente, en ese momento dejó de ser la única línea importante de ese día. El teléfono vibró otra vez, ahora breve, como un mensaje entrante. Quiso ignorarlo, pero la mirada se le deslizó igualmente por la pantalla. Número desconocido. Un texto de una sola frase. El coche está en su sitio, las llaves bajo la alfombrilla. No salga al aparcamiento de inmediato. Por favor, no me busque. Hoy usted me salvó. El corazón le latió más fuerte que ante cualquier llamada de negocios. Leyó el mensaje 2 veces, como comprobando que no fuera un error. Las palabras estaban, sin emociones, pero se sentía la tensión en ellas. Escribía a alguien a quien aún le temblaban las manos. No me busque. Esas 3 palabras lo engancharon más que nada. No un muchas gracias, no un usted es la mejor persona de mi vida. Solo una de no seguir adelante. Ferman se levantó, las piernas lo llevaron solas hacia la salida al aparcamiento. A pesar de la petición en el mensaje, todavía intentaba convencerse de que lo hacía únicamente por razones racionales. Comprobar el coche, asegurarse de que todo estaba bien, recoger las llaves. El aire frío del aparcamiento lo recibió con olor a gasolina y asfalto mojado. En el sector B, tercera fila, su coche estaba donde lo había dejado. Carrocería oscura, cristales limpios, ningún daño. Se acercó, miró dentro. En el asiento del conductor, una leve marca de una chaqueta ajena. En el tablero, todo en su sitio. Ni la guantera ni el reposabrazos habían sido abiertos. Abrió la puerta, miró bajo la alfombrilla. Las llaves estaban allí, tal como se había escrito. Al lado, una hoja doblada varias veces. Papel común, arrancado de algún bloc. La desplegó. La letra era un poco irregular, pero legible. Sin adornos. No tomé ni un centavo de sus cosas. Si hubiera querido robar, lo habría hecho de forma más fácil. De verdad fui a donde dije. La persona por la que pedí el coche hoy me eligió a mí y no a la botella. Quizá mañana vuelva a elegir la botella, pero hoy no. Y eso en gran parte es gracias a usted. Usted vio en mí a una persona cuando nadie veía. No solo devolví el coche. Me devolví la vida. Por favor, no me busque. Necesito aprender a sostenerme sola. Gracias. Esa palabra es poca, pero no tengo otras. No había nombre, ni dirección, ni teléfono, ni petición de seguir en contacto. Solo un informe seco y unas cuantas frases. Ferman estaba apoyado con una mano en el techo del coche, releyendo la nota una y otra vez. En el pecho había una sensación extraña, ni euforia ni alivio, más bien un asombro tranquilo. Resulta que el mundo aún es capaz de devolver lo que entrega sin cálculo. Esperaba sentirse ganador, arriesgó y no perdió. Pero no había victoria. Había algo distinto. Usted vio en mí a una persona. Esa frase se le quedó clavada como un anzuelo. De pronto entendió que en los últimos años él mismo rara vez veía así a alguien, a los colegas como herramientas, a los socios como cifras, a su exesposa como parte de su imagen, hasta que ella se fue, incapaz de soportar su control constante. Hace mucho tiempo él también esperaba que alguien viera en él no un conjunto de habilidades y funciones, sino a un ser vivo. En algún momento dejó de esperarlo y se convirtió en quien solo ve en los demás lo útil. Y ahora alguien le escribe: usted vio en mí a una persona. Dobló con cuidado el papel y lo guardó en el bolsillo. Apretó las llaves en la palma. Por un segundo tuvo ganas de romper la petición, intentar encontrarla a través de las cámaras, por la hora de salida, por los registros. Era muy de su estilo, llevar todo hasta el final, ponerlo todo en orden. Pero recordó: no me busque, por favor. Y por primera vez en mucho tiempo decidió no ir contra la decisión de otro. Se sentó en el coche y arrancó. La radio se encendió automáticamente. Sonó música habitual. Ferman la apagó. No quería tapar el sonido del motor con palabras de canciones. Durante unos segundos se quedó simplemente con las manos en el volante,
escuchándose a sí mismo. Cuánta rabia había en él, cuánta alivio, cuánta extraña gratitud hacia una completa desconocida que podía haber robado y no lo hizo. Me devolví la vida. Pensó que sonaba demasiado grandilocuente para un solo viaje a una aldea, pero enseguida se dio cuenta de que para él mismo hoy también había sido algo parecido. Hizo algo que hacía tiempo no se permitía, confiar en alguien sin comprobarlo 100 pasos por adelantado. Y además, en su visión del mundo apareció una grieta. Donde antes estaba, la gente se divide en los que toman y los que sobreviven. Ahora surgió una pregunta pequeña, pero insistente. ¿Y si hay quienes pueden tomar y devolver? Miró el reloj. No quedaba tanto tiempo para el nuevo vuelo. Por primera vez en el día no tenía prisa, pero aún así salió del coche y regresó al terminal. Ahora necesitaba llegar no solo al avión, sino también a esa parte de su propia vida en la que hacía tiempo no dejaba entrar a nadie. El avión rodaba hacia la pista cuando Hermann de pronto entendió que había dejado de estar enfadado. No se trataba del tráfico, ni del mostrador de registro, ni de los socios que enviaban mensajes irritados mientras él esperaba en la sala y miraba hacia el estacionamiento. Por dentro seguía sintiendo cansancio, pero a su lado apareció una sensación extraña y desconocida, como si alguien hubiera abierto una ventana que durante años había permanecido completamente cerrada. Se abrochó el cinturón y, con retraso, miró por la ventanilla. Abajo, los edificios del aeropuerto, los letreros iluminados y el estacionamiento disminuían lentamente. En algún lugar estaba su coche. En la guantera, el seguro y los documentos. En el bolsillo de la chaqueta, una nota doblada. La palpó con los dedos sin sacarla. Ya recordaba casi de memoria el texto. Usted vio en mí a una persona. Recuperé mi vida. Frases que resonaban en su mente, sobreponiéndose al rugido de los motores. El avión ganó altura. La señal de abrochar cinturones se apagó. El pasajero a la izquierda sacó su portátil. A la derecha, un joven puso una película. La azafata pasó por el pasillo con el carrito. Vuelo normal, pasajeros normales. Solo que para Hermann este viaje ya no era la continuación de un día arruinado, sino algo distinto, como si la línea por la que había caminado durante años se hubiera desplazado ligeramente. Abrió el teléfono. Allí había una fila de mensajes. La asistente, se logró reprogramar la reunión, pero los socios están descontentos. Dicen que contaban con su puntualidad. Uno de los socios, estamos dispuestos a esperar, pero necesitamos entender qué pasó. Esto ya no se parece a usted. La exesposa, inesperadamente, me dijeron que arruinaste un vuelo importante. ¿Estás bien? Miró la pantalla un momento y luego escribió a los socios. Hubo un accidente en la carretera, tráfico y registro cerrado. Asumo la responsabilidad. Llegaré en unas horas. Discutiremos los términos nuevamente. Listo para compensar parte de los gastos. Las palabras asumo la responsabilidad en su boca normalmente significaban que alguien más había fallado y que él ahora iba a corregirlo. Hoy sonaban diferente. Sin enojo, sin insinuaciones de que alguien le debía algo. Reflexionó un momento y respondió brevemente a la asistente. Gracias, descansa esta noche. Todo lo demás lo resolveré yo mismo. De repente se sintió incómodo al recordar cuántas veces en el pasado había descargado sobre ella su irritación por errores ajenos. Escribió a su exesposa durante más tiempo, estoy bien. Solo que, por primera vez en mucho tiempo, algo salió mal según lo planeado, y parece que no fue lo peor que podía pasar. No agregó detalles, no porque los ocultara, sino porque los sentía. Esta era su historia, aquella rara que no desea convertir en motivo de discusión. El avión volaba recto. Hermann se dio cuenta de que, en lugar de hojear presentaciones, estaba observando a la gente. Una pareja mayor discutía sobre a quién visitar primero, hija o nietos. Una mujer frente a él intentaba sostener a un niño pequeño mientras terminaba su té frío. Un joven delgado apretaba nerviosamente su boleto, como si temiera que desapareciera. Caras comunes, historias comunes,
que antes eran solo fondo para él. ¿Cuántas veces me senté en aviones, trenes, salas de espera y no miré a nadie de verdad?, pensó. Solo veía obstáculos, ruido, retrasos, tráfico, filas. Pero dentro de esas filas hay personas que también están rotas o, al contrario, reconstruyéndose. Recordó a la mujer junto a la pared, como se sentaba intentando ocupar el menor espacio posible, como dijo con calma: si dice que no, me quedaré aquí. No tengo a quien más pedir. Y como en su voz no había la habitual súplica pegajosa de agradar. Una idea cruzó su mente y esbozó una ligera sonrisa. ¡Qué extraño! Todavía no sé su nombre, pero esta persona anónima hizo por mí en un solo día más de lo que muchos con contratos de años han hecho. El avión aterrizó sin retrasos. Al salir de la terminal, los socios recibieron a Hermann, cortésmente, pero claramente descontentos. Lo notó en sus rostros. En su mundo, él acababa de perder su rol de infalible. Pensamos que se negaría a volar por principio, dijo uno, alto, con un bigote prolijo. Para nosotros, la puntualidad es parte de la confianza. Antes Hermann habría respondido con dureza, señalando las circunstancias. Ahora solo asintió: su reclamo es justo. Hoy fallé. Listo para discutir cómo compensarlo. Sus palabras flotaron un instante. Los socios se miraron entre sí. Estaban listos para defenderse, justificarse, discutir. Aceptar la confesión sin defensa les resultó difícil. Está bien, murmuró otro, ajustándose las gafas. Al fin y al cabo, peor que un trato completamente arruinado no sería. A trabajar. Las negociaciones fueron duras. Intentaron endurecer condiciones, reducir su participación, imponer sanciones adicionales. Hermann escuchaba atentamente, objetaba, cedía donde la discusión ya no tenía sentido. En un momento se dio cuenta de que por primera vez pensaba no solo en cifras, sino en cómo estas personas vivirían con el resultado del acuerdo. Antes solo importaba ganar. Ahora le importaba que nadie quedara acorralado. Finalmente, el acuerdo se firmó con menor beneficio del planeado, pero firmado. Al salir, el socio con bigote dijo: «Sabe, Kravtsov, hoy es diferente. Menos hierro, más», buscó la palabra, «vida». Inusual, se rió Hermann. Un poco, admitió, pero tal vez sea para mejor. Hermann salió del edificio ya de noche. En el bolsillo se veía la nota doblada. La sacó, la desplegó bajo la luz del farol. «Recuperé mi vida. Usted vio en mí a una persona». Pensó que esta historia terminaría en el estacionamiento con el coche devuelto, pero ahora entendía que apenas comenzaba. La semana siguiente se sorprendía con pequeños detalles. Cuando una joven empleada entraba al despacho con manos temblorosas y explicaciones confusas sobre un informe atrasado, él no arrojaba la carpeta sobre la mesa diciendo: «No son mis problemas». En cambio preguntaba: «¿Qué pasó? No en el informe, sino contigo». A veces descubría: niño enfermo, hospital, divorcio de los padres, un crédito que ella paga sola. Problemas que antes consideraba circunstancias personales sin efecto sobre el resultado, ahora entendía que sí afectaban. No se convirtió en un jefe blando y comprensivo, exigía, regañaba, llamaba a conversaciones. Pero junto a eso apareció otra cosa, la capacidad de ver detrás del error a la persona, no solo el punto del contrato. Una vez, en el metro, vio a un joven que intentaba subir al vagón sin boleto, colándose detrás de otros. Los controladores ya estaban cerca, listos para armar un escándalo. Hermann hizo un gesto al joven, y en silencio le entregó su tarjeta de transporte de repuesto. «No me debes nada», dijo cuando el chico intentó murmurar algo. «Solo procura la próxima vez no buscar el camino fácil. Rara vez resulta gratis». El joven asintió, tan desconcertado como aquella mujer junto a la pared. Hermann percibió las miradas de los demás. Alguien giraba el dedo junto a la sien, alguien más, en cambio, hizo un gesto de aprobación. Antes no habría soportado tal ambigüedad, ahora solo se encogió de hombros.
No tengo que gustarle a todo el mundo, pensó. Lo importante era gustarse a sí mismo en el momento en que, por la noche, se mirara al espejo. Lo más extraño para él era que nunca intentó encontrar a aquella mujer, no revisó las grabaciones de las cámaras, no llamó a información, no preguntó a seguridad, simplemente dejó esa historia tal como había sucedido, como un día que cambió muchas configuraciones internas. A veces, mientras conducía por la carretera, se sorprendía mirando hacia los desvíos a pequeños pueblos detrás del bosque. Imaginaba la casa donde alguien eligió no la botella, sino a la persona. Imaginaba a la mujer que devolvió el coche sentándose en una silla, quitándose la chaqueta con cansancio y permitiéndose por primera vez en mucho tiempo exhalar. No sabía cuánto duraría su nueva vida por sí misma. Día, mes, año. Solo entendía una cosa: esa noche le dio una oportunidad a ella, y ella le dio la oportunidad de ver que el mundo no se divide solo entre los que toman y los que son usados. Que a veces, cuando crees que salvas a alguien más, en realidad rescatas esa parte de ti que habías dado por perdida. Volvió a desplegar la nota. Abajo no había firma, ni nombre, ni iniciales, ni fecha. Y probablemente estaba bien así, pensó. Si esta historia tuviera apellidos, direcciones y teléfonos, se convertiría simplemente en otra biografía. Sin nombre, permanece como recordatorio. Cualquier día puedes actuar diferente a lo acostumbrado y ver cómo responde el mundo. Por la noche, al volver a casa, puso la nota no en la caja fuerte ni en la carpeta de documentos importantes, sino en el cajón del escritorio, donde guardaba las cosas más simples: llaves de la cabaña, fotos viejas, entradas de conciertos a los que alguna vez no fue, junto a lo que no tiene que ver con negocios, sino consigo mismo. Antes de dormir, se sorprendió de que hacía tiempo no se hacía esta pregunta: si mañana todo vuelve a salir mal, ¿quién quiero ser? ¿Alguien que se aferra al control como a un salvavidas, o alguien que al menos a veces está dispuesto a arriesgarse y confiar? La respuesta llegó inesperadamente tranquila: alguien que puede hacer ambas cosas, manejar cifras sin perder la capacidad de ver a las personas. Apagó la luz. En la oscuridad, por un segundo, volvió a ver a la mujer junto a la pared, con la mochila a los pies y la mirada cansada y directa. Y comprendió que, pasara el tiempo que pasara, aquel día seguiría siendo un punto de referencia. No por el vuelo que perdió, sino por las llaves que entregó. A veces recordaría sus palabras: usted vio en mí a una persona, y se preguntaría: ¿veo hoy a quien está sentado a mi lado, haciendo fila, escribiéndome, trabajando en mi oficina? Y cada vez que la respuesta fuera sí, sabría que esa parte de él que alguna vez perdió en la búsqueda de control todavía estaba viva. A veces pensamos que salvamos a otros, pero en realidad salvamos esa parte de nosotros que creíamos irremediablemente perdida.